Resumen de la Biblia del libro Santiago, parte número 1. Pruebas y madurez espiritual. Capítulo 1, versículo 1 al 18. Introducción. En la vida, todos enfrentamos momentos difíciles. Pruebas que parecen llegar sin aviso, dolores que no logramos entender, y desafíos que sacuden nuestras emociones, nuestra estabilidad y, muchas veces, nuestra fe. Hay temporadas en las que todo parece incierto, donde las preguntas superan a las respuestas, y el corazón se llena de dudas, cansancio o incluso temor. En medio de estas experiencias, surge una pregunta inevitable: ¿tienen propósito las pruebas? ¿Hay algo más allá del sufrimiento que estamos atravesando? El libro de Santiago nos ofrece una perspectiva profundamente transformadora. Nos invita a cambiar la manera en que vemos las dificultades. En lugar de considerarlas como obstáculos que nos detienen o castigos que debemos soportar, nos enseña que pueden ser instrumentos que Dios utiliza para obrar en nuestro interior. Las pruebas no son el final del camino, sino el comienzo de un proceso que forma, fortalece y madura nuestra vida espiritual. Este pasaje nos llama a adoptar una visión más elevada, una mirada espiritual que va más allá de lo inmediato. Nos anima a descubrir que incluso en medio del dolor, Dios está trabajando. Cada desafío tiene el potencial de producir paciencia, cada momento de incertidumbre puede guiarnos hacia una dependencia más profunda de Dios, y cada prueba puede convertirse en una oportunidad para crecer. Además, Santiago nos recuerda que no estamos solos en este proceso. Cuando no sabemos qué hacer, cuando nos sentimos confundidos o débiles, podemos acudir a Dios con confianza. Él ofrece sabiduría sin medida, guía sin reproche y dirección en medio de la oscuridad. Nos enseña también a entender la diferencia entre las pruebas que fortalecen nuestra fe y las tentaciones que buscan desviarnos, ayudándonos a reconocer el origen de cada una. Y en medio de todo, hay una verdad que sostiene nuestra esperanza: Dios es bueno. Su carácter no cambia, su fidelidad permanece, y todo lo bueno que recibimos proviene de Él. Aun cuando las circunstancias sean difíciles, su bondad sigue siendo constante. Hoy, al adentrarnos en este mensaje, abramos el corazón para comprender que las pruebas no son en vano. Son parte de un proceso divino que busca moldearnos, afirmarnos y acercarnos más a Dios. Porque muchas veces, es precisamente en los momentos más difíciles donde ocurre el crecimiento más profundo. Pruebas y madurez espiritual. Las pruebas fortalecen la fe. Santiago comienza con una declaración que, a primera vista, puede parecer difícil de aceptar: considerar las pruebas como motivo de gozo. Esta idea no niega el dolor, ni minimiza el sufrimiento. Más bien, nos invita a mirar más allá de lo que sentimos en el momento, para comprender lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque la realidad es que las pruebas no llegan por casualidad. Cada dificultad que enfrentamos tiene el potencial de convertirse en un instrumento de transformación. Santiago nos enseña que la fe, cuando es probada, produce paciencia, una palabra que implica resistencia, perseverancia y la capacidad de mantenerse firme bajo presión. Es como si nuestra vida espiritual fuera refinada en un proceso continuo. Así como el oro pasa por el fuego para ser purificado, nuestra fe atraviesa circunstancias difíciles para ser fortalecida. En esos momentos donde sentimos que no podemos más, es precisamente donde Dios está obrando con mayor profundidad. La prueba revela lo que hay en nuestro corazón, pero también produce algo nuevo dentro de nosotros. Nos enseña a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de la fidelidad de Dios. Nos lleva a confiar, incluso cuando no entendemos. Y poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a cambiar. Lo que antes nos derrumbaba, ahora nos fortalece. Lo que antes nos llenaba de temor, ahora nos lleva a orar. Lo que antes parecía imposible, ahora se convierte en una oportunidad para ver la mano de Dios. Cada desafío, entonces, deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta divina. No estamos simplemente resistiendo, estamos siendo formados. Estamos siendo preparados para algo mayor. La sabiduría viene de Dios. En medio de las pruebas, uno de los sentimientos más comunes es la confusión. Nos preguntamos qué hacer, hacia dónde ir, cómo responder. A veces, el dolor nubla nuestra visión y no logramos ver con claridad. Pero en ese mismo contexto, Santiago nos da una promesa llena de esperanza: si alguien necesita sabiduría, solo debe pedirla a Dios.
Esto es profundamente consolador. No se nos pide que lo tengamos todo resuelto, ni que entendamos cada detalle de lo que estamos viviendo. Se nos invita, simplemente, a acudir a Dios. Y lo más hermoso es cómo Dios responde. Él no da con medida limitada, ni con reproche. No nos hace sentir indignos por preguntar. Al contrario, Él da con generosidad, con amor, con disposición constante. La sabiduría que Dios ofrece no es solo conocimiento intelectual. Es dirección en medio de la incertidumbre, es discernimiento cuando hay decisiones difíciles, es paz cuando todo parece inestable. Es una guía interna que nos permite caminar con seguridad, incluso cuando el camino no está completamente claro. Pero Santiago también nos advierte sobre la importancia de pedir con fe. Una fe firme, confiada, que no duda del carácter de Dios. Porque cuando dudamos constantemente, nos volvemos inestables, como olas movidas por el viento. Pedir con fe no significa no tener preguntas, sino confiar en que Dios es fiel, que escucha, y que responderá en el momento perfecto. Dios no tienta a nadie. En medio del sufrimiento, es natural buscar una explicación. Y muchas veces, en esa búsqueda, algunas personas llegan a pensar que Dios es el responsable incluso de sus luchas internas o tentaciones. Pero Santiago es claro y firme, Dios no tienta a nadie. Esta verdad es fundamental para entender el carácter de Dios. Él es santo, puro, y completamente bueno. No hay maldad en Él, ni intención de hacernos caer. Entonces, ¿de dónde vienen las tentaciones? Santiago explica que nacen en nuestro interior, en nuestros propios deseos. Son esos impulsos desordenados los que, poco a poco, pueden llevarnos por un camino equivocado. Primero surge el deseo, luego el pecado, y finalmente, si no se detiene, produce muerte espiritual. Este proceso nos muestra algo importante: la batalla no comienza afuera, sino dentro de nosotros. Pero esta verdad no es para condenarnos, sino para hacernos conscientes. Nos permite dejar de culpar a Dios y comenzar a depender más de Él. Nos invita a reconocer nuestra necesidad de su gracia, de su ayuda, de su transformación. Dios no está en contra de nosotros, está a nuestro favor. Él no busca nuestra caída, sino nuestra restauración. No nos empuja al pecado, sino que nos ofrece el poder para vencerlo. Todo lo bueno proviene de Dios. Después de hablar sobre las pruebas y las tentaciones, Santiago nos lleva a una verdad que ilumina todo el pasaje: todo lo bueno proviene de Dios. Cada bendición en nuestra vida, visible o invisible, tiene su origen en Él. Desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes, todo lo que es bueno, puro y perfecto desciende de su mano. Y hay algo aún más profundo: Dios no cambia. En un mundo donde todo es inestable, las circunstancias, las emociones, las personas, Dios permanece constante. Su carácter no varía, su amor no disminuye, su fidelidad no se debilita. Esto significa que, incluso en medio de las pruebas, su bondad sigue presente. Aunque no siempre la veamos de inmediato, sigue obrando. Santiago también nos recuerda que Dios nos ha dado una nueva vida por medio de su palabra. No solo nos sostiene en las pruebas, sino que nos ha hecho nacer de nuevo con un propósito eterno: ser parte de su obra, de su plan, de su creación renovada. Esto cambia completamente nuestra perspectiva. Ya no vemos las pruebas como momentos aislados de dolor, sino como parte de una historia más grande que Dios está escribiendo en nosotros. En este capítulo aprendemos que las pruebas no destruyen la fe, la refinan. Que la sabiduría no se encuentra en nosotros, sino en Dios. Que el mal no proviene de Él, sino que Él nos libra de él. Y que, aun en medio de todo, su bondad nunca deja de fluir. Conclusión. Las pruebas no son señales de abandono, sino instrumentos de crecimiento. Aunque en el momento puedan parecer confusas, dolorosas o incluso injustas, la verdad es que forman parte de un proceso mayor. A través de ellas, Dios está obrando en lo más profundo de nuestro ser, formando una fe firme, un carácter maduro y una dependencia más genuina de Él. Santiago nos enseña que la fe probada produce paciencia, y que esa paciencia, cuando completa su obra, nos lleva a una vida íntegra y madura. Esto significa que nada de lo que vivimos es en vano. Cada lágrima, cada lucha y cada momento de incertidumbre puede convertirse en una semilla de transformación espiritual. Por eso,
cuando enfrentemos dificultades, necesitamos recordar verdades que sostienen nuestra alma. Que nuestra fe no está siendo destruida, sino fortalecida. Que no caminamos solos, porque podemos pedir sabiduría con confianza. Que Dios no es la fuente de nuestras caídas, sino el que nos levanta. Y que todo lo bueno, aun en medio del dolor, sigue viniendo de su mano fiel. La vida cristiana no es una vida sin pruebas. Es una vida en la que las pruebas adquieren un nuevo significado. Ya no son simplemente momentos de sufrimiento, sino escenarios donde Dios se revela, donde nuestra fe se profundiza y donde nuestro corazón es moldeado. A veces, no entenderemos el proceso. Habrá preguntas sin respuesta inmediata. Pero incluso en esos momentos, podemos descansar en una certeza inquebrantable: Dios sigue siendo bueno, constante e inmutable, y su propósito siempre es mayor que nuestra comprensión. Al final, cada dificultad tiene el potencial de acercarnos más a Dios. Cada prueba puede convertirse en un testimonio de su fidelidad. Y cada proceso, por más duro que sea, puede moldearnos conforme a su voluntad. Porque no es en la comodidad donde más crecemos, sino en esos momentos donde aprendemos a confiar plenamente en Él.